Muy bien, vamos a continuar con la explicación de las columnas de las tablas. Ya solamente nos queda explicar 4 columnas. Me quedé en la columna de los grados sexagesimales. Ahora voy a explicar la columna de la desviación, que la identificamos con una letra D minúscula. Aquí abajo pongo su simbología. Para poder hallar la columna de la desviación, obligatoriamente tenemos que hallar la media aritmética. Entonces aquí abajo coloco yo la fórmula de la media aritmética, la que identificamos con una X mayúscula y una virgulilla sobre ella. La media aritmética necesita la sumatoria de la columna frecuencia por marca de clase, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Dijimos que esta columna la debíamos de sumar y tenemos 5.992. Pues bien, esta sumatoria la vamos a dividir dentro de n. Dijimos que en estadística n significa la totalidad de datos que ordenamos. Entonces en este ejercicio ordenamos 98 datos, como nos podemos dar cuenta aquí. Y entonces la fórmula de la media aritmética quedaría de la siguiente manera. La sumatoria de esta columna es 5.992 en este ejercicio, dividido 98. Me da 61.14. No necesito los decimales, solamente el número entero, entonces el resultado sería 61. Entonces, la media aritmética es un promedio. Decimos entonces que los alumnos tuvieron un promedio de 61 puntos, un promedio bastante bajo. Bueno, para poder hallar la columna de la desviación, yo necesito hacer una resta. El orden de esta resta no se debe de alterar. No se debe de alterar. Cada marca de clase, a cada marca de clase yo le voy a restar este resultado de la media aritmética, ¿sí? Por eso necesitaba obligatoriamente hallarla. Entonces voy a tomar cada resultado o cada marca de clase, ¿sí? Cada el 39, el 44, el 49, y a cada uno yo le voy a quitar el resultado de la media aritmética, que en este caso es 61. Voy a hacer el primer ejemplo, 39, que es la primera marca de clase, menos 61, que es la media aritmética, me da negativo 22. Siempre van a salir datos negativos de primero. ¿Por qué? Porque son datos, miren, la marca de clase es menor a la media aritmética que acabamos de obtener. Entonces, 39 menos 61 me da negativo 22. 44 menos 61, que es la media aritmética, me da negativo 17. 49, que es la marca de clase, menos 61, que es la media aritmética, me da negativo 12. 54, marca de clase, menos 61, media aritmética, negativo 7. 59 menos 61, negativo 2. Y este 64 ya es superior a la media aritmética, por eso es que 64 menos 61 ya nos empieza a dar positivo. 69 menos 61, 8, y así sucesivamente hasta terminar con la desviación. Es un proceso bastante sencillo, pero que obligatoriamente necesitamos la media aritmética para tener el dato con que restar. La siguiente columna es la desviación en valor absoluto. Y aquí lo único que tenemos que hacer es todo lo que está en negativo pasarlo a positivo. Así de sencillo. Negativo 22 pasa a positivo 22, negativo 17 a positivo 17 y así sucesivamente. Lo demás solamente lo copiamos. Sencillo. La siguiente columna es frecuencia por desviación en valor absoluto. ¿Qué significa? Vamos a multiplicar cada frecuencia absoluta por este dato. En este caso, la primera frecuencia absoluta es 6. Aquí la tenemos, es 6, ¿sí? 6 por 22 me da 132. 4 por 17 me da 68. 16 por 12 me da 192. 9 por 7, 63. 15 por 2 me da 30 y así sucesivamente. Esta columna, el resultado de esta columna sí la tenemos que sumar porque nos va a servir para la desviación media, ¿sí? Entonces solamente es multiplicar cada frecuencia absoluta por cada desviación en valor absoluto. Sencillo. Y la última columna es la frecuencia suavizada. Si se recuerdan, al inicio dijimos que teníamos que dejar esta fila, miren. ¿Por qué? Porque ahorita nos va a servir. Esta columna de la frecuencia suavizada nos va a servir para una gráfica, para suavizar las curvas altas que tiene un polígono de frecuencias. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera? La fórmula de la frecuencia suavizada es esta. No hay necesidad de dejar constancia, solamente que ustedes sepan de dónde sale. ¿Qué significa? Que voy a tomar una base. En este caso voy a comenzar con la frecuencia. Siempre, miren, F minúscula, entonces es frecuencia absoluta. ¿Cuál es la primera frecuencia? Es 0, la que tengo acá, 0. ¿Cuál es la que tengo antes de 0? No aparece ninguna, entonces es 0. ¿Cuál es la que está después de 0 o la posterior? Es 6. Sabiendo eso, entonces voy a empezar a
aplicar mi fórmula. ¿Con qué frecuencia estoy trabajando? Con 0. ¿Cuál está antes de 0? FA significa frecuencia anterior. 2F significa que tenemos que sumar la frecuencia base con la que estoy trabajando. FP, frecuencia posterior, y dividir en una constante de 4. Muy bien, estoy trabajando con 0. Ahorita voy a trabajar 0. La fórmula me pide frecuencia anterior a 0. Miren, ¿cuál es la frecuencia que está antes de 0? No hay nada, no existe esa frecuencia, entonces es 0, por eso coloco yo 0 acá, ¿sí? Ahora, la fórmula me pide que sumemos la frecuencia base, entonces estoy trabajando con 0, 0 más 0 me da 0, por eso es de que yo coloco 0 acá, ¿sí? Y después me pide frecuencia posterior. Estoy trabajando con la frecuencia 0. ¿Cuál es la que está después de 0? Es 6. Entonces, por eso es que pongo acá 6. Entonces, 6 dividido una constante de 4 me da 1.5. Por eso es de que yo tengo 1.5 acá en la primera frecuencia suavizada, ¿sí? Ahora, la base va a ser 6. Base es mi frecuencia 6. ¿Cuál es la frecuencia anterior? Es 0. 2 veces la frecuencia que estoy trabajando, 6 más 6, 12, y la frecuencia posterior sería 4. Entonces vengo acá, es lo que tengo ordenado aquí. ¿Cuál es la frecuencia anterior a 6 que estoy trabajando? Es 0. ¿Cuál es? Bueno, 2 veces dice la frecuencia con la que estoy trabajando, 6 más 6, 12, y la frecuencia posterior es 4. Se los explico una vez más. Estoy trabajando ahorita con 6. ¿Cuál es la frecuencia anterior? Es 0, aquí aparece. 2 veces la frecuencia con la que estoy trabajando o la frecuencia base. 6 más 6 es 12. ¿Y cuál es la frecuencia posterior? Es 4. Entonces por eso es de que tengo estos resultados aquí. 0 es la frecuencia anterior. 6 más 6, 12. Frecuencia posterior es 4 y dividido siempre dentro de 4. 12 más 4, 16 dividido 4 me da 4. Por eso es que yo tengo 4 acá. Voy a hacer un último ejemplo. Voy a trabajar con 4. ¿Cuál es la frecuencia anterior? Es 6. 8, ¿por qué 8? Porque 4 más 4, 8, y la frecuencia posterior es 16. Miren, 6, que es la anterior, 4 más 4, 8, la frecuencia posterior es 16, dividido entre 4 siempre. 8 más 6 más 16, igual, dividido 4 me da 11.25. Y tengo 11.25. ¿Cuál me toca trabajar ahorita? Me toca trabajar 16, la base 16. ¿Cómo quedaría la operación? 4 más 32. ¿Por qué 32? Porque 16 más 16, 32, ¿sí? Más 9 y el resultado dividido siempre 4 y me da 11.25, ¿sí? Ahí estamos. Entonces el resultado anterior era 7.5, perdón, 7.5 era el resultado anterior. Y ahorita me da 11.25. Voy a trabajar con 9 ahorita, ¿sí? Con 9. ¿Cómo quedaría la operación? 16 más 18 más 15. El 16 es la frecuencia anterior. 18, ¿por qué 18? 9 más 9, 18. Más frecuencia posterior, 15. El resultado de esa suma dividido dentro de 4 y me da 12,5. Y así sucesivamente. Cuando yo llegue a la última frecuencia, que es 1 en este caso, en este ejercicio es 1, entonces, ¿cómo quedaría la operación? Bueno, la frecuencia anterior es 1, 2 veces la frecuencia que estoy trabajando, que en este caso sería 1 más 1, sería 2, y la frecuencia posterior sería 0, porque ya no hay otra frecuencia. N es igual a 98, no es una frecuencia. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 más 2, 3 dividido 4 me da 0,75.